Ahora sí. Ok. Ya estoy grabando. Bueno, profe, yo estuve, no sé si alcanzó, les acabé de enviar como una primera versión pues de la propuesta que les tengo. Es una propuesta porque la idea es que entre las tres lleguemos como a un consenso que sea lo más sano, ¿cierto? Les voy a compartir pantalla. Entonces, ¿sí ve mi pantalla? Sí, sí, Marisol, la estoy Ok, viendo. bueno, entonces yo lo que hice fue crear un archivo en Excel a partir donde utilicé la información que nos envió la profesora Ángela y David de todos los datos que se obtuvieron a partir del análisis con las fichas, ¿cierto? Entonces esta fue como la base de datos general. Eso fue lo que nos envió la profe. Entonces, lo que yo hice fue separar de acá las categorías, yo le llamo RAT, pues como para que sea más cortico, la categoría de ruta de apropiación TIC, rutas de apropiación TIC, y acá separé las que vinculaban ruta de apropiación con otras categorías, ¿cierto? Entonces acá están las de instrumento, TEPAC. Adicional a eso, dejé una hoja como abierta a otros documentos, porque como pues habíamos hablado de que era necesario incluir otros documentos, entonces como para que los referenciemos. La idea no es llenar todo que tenemos, pues que nos exigía la ficha, sino optimizar un poquito el tiempo, pero al menos que quede como separado cuáles fueron esos otros documentos, que si bien también los vamos a tener en Mendeley, pero ya en Mendeley va a quedar como todo junto, todo lo que vamos a hacer el análisis, mientras que acá es como discriminar, bueno, estos fueron los documentos que no se incluyeron inicialmente en el rastreo, pero que posteriormente sí. Entonces la idea es como incluir que la referencia a APA, bueno, algunos datos como bibliométricos, pero eso ya luego si se llegara a necesitar ya se puede hacer. El caso es como tener una referencia. Y Pero acá, entonces, perdón Marisol, te interrumpo. Vuelve al anterior, por favor, te pregunto algo. sí. Señala de un color las que haya que llenar, ¿cierto? Las que tú consideras que Ah, ok. es importante. Por ejemplo, tú dices la referencia APA, los autores, pues no, los que sí se requieran ahora, en este momento, para que ya uno llene puntualmente eso, ¿cierto? Voy a anotarlo acá, de los otros documentos. Sí, eso es muy importante. Porque usted me decía, profe, que le tomó mucho tiempo y bueno, como tenemos tanto trabajo, pues la idea no es que nos encasillemos en esto. Si en otro momento llegáramos a necesitar esta información, la podríamos hacer, pero en este momento, pues no es necesario. Y aparte, saqué los documentos solo de gamificación, ¿cierto? Entonces, esos son como los insumos que vamos a necesitar para hacer el preanálisis. Entonces, acá doy unas instrucciones. Yo no sé si las instrucciones son claras. Pues la idea es que las leamos y miremos si son o no son y qué más podríamos incluir. Entonces, un primer momento es como leer y familiarizarse con las matrices que hay en las diferentes hojas. En un primer momento se van a analizar los documentos vinculados con la categoría de ruta de apropiación y posteriormente los de gamificación. Porque yo digo, es que si nos ponemos a analizar simultáneamente unos y otros, esto es de enloquecer, ¿no es cierto? Y porque yo también pensé que con estos documentos que a mí me parecieron tan descriptivos que nos enviaron Maribel y David y Wilmer, pues yo creo que ahí ya vamos a tener unos elementos importantes para tenerlos en cuenta en la ruta, ¿cierto? Entonces, por eso yo propongo, profe, que primero nos dediquemos a lo más prioritario de la ruta de apropiación, que es lo que es para el 1 de mayo, y ya luego hagamos pues como esa triangulación con esa otra categoría. Bueno, en las diferentes hojas, acá donde es categoría de ruta de apropiación, entonces yo lo discriminé pues por colores, como para que sea más rápido. Con verde los que son de alta prioridad, yo creo que esos son los más importantes, y con naranja los que son como de prioridad media. Yo sugiero que para iniciar el análisis incluyamos solo los de prioridad alta y prioridad media.
Y yo diría que en lugar de los de prioridad baja, incluyamos esos otros documentos que ya sabemos que de antemano sí nos van a dar datos. Ok, me parece. Bueno, bueno, ya acá digo que si se incluyen otros documentos hay que registrarlos. Todos los documentos deben estar en la carpeta de Mendeley denominada Ruta de Apropiación TIC, así que es necesario ubicar los documentos asignados para el análisis. Iniciar el análisis, el ejercicio de lectura con los documentos en Mendeley, teniendo en cuenta la matriz de subcategorías. Entonces, acá para este punto, la segunda hoja es de la matriz de subcategorías. Esto es lo que yo le había presentado antes, pero lo mejoré, le quité algunas cositas. Entonces decíamos que había una primera categoría que es la definición de ruta de apropiación y la identificación de conceptos análogos. Que otra subcategoría son los momentos, fases, niveles. O sea, eso es lo prioritario, eso es lo que necesitamos ya para allá. Como estas primeras 4 subcategorías, los contenidos, las competencias, conocimientos, habilidades, ya de cantar, pues como esa información. Y están otras subcategorías, los agentes o participantes implicados, la enseñanza y el aprendizaje, o sea, cómo se va a entender. Esto de la enseñanza y el aprendizaje me pareció pues que era necesario incluirlo como subcategoría porque es, bueno, cómo estamos entendiendo el proceso de aprendizaje y enseñanza a raíz de la reunión que tuvimos con la profe Mónica, porque ella decía, hay unos asuntos que están como en el trasfondo de la formación de los docentes y tiene que ver con cómo ellos incorporan, pero más allá de lo instrumental, cómo ellos piensan la enseñanza. Entonces acá también se incluyen asuntos relacionados con la evaluación, que tiene que ver con otras subcategorías, ¿cierto? Como las competencias, los conocimientos, las habilidades, de qué manera nosotros vamos a valorar, pues cuáles son esos conocimientos, competencias o habilidades para que ellos vayan pasando de nivel en nivel o de fase en fase, ¿cierto? Entonces, eso me pareció pues relevante. Las herramientas TIC, otras herramientas que se van a utilizar durante la ruta y el de gamificación que yo no le puse ni pregunta informativa ni nada, porque me parece que eso está todavía como muy abierto o porque yo en lo personal no tengo todavía como el conocimiento para determinar unas preguntas informativas. Entonces yo acá hago algunas anotaciones. Primero, que cada subcategoría se codifica en Mendeley. ¿Qué digo yo que es codificar, profe? El ejercicio que hicimos usted y yo, es decir, que si yo me encuentro en un artículo, un fragmentito de texto que es en relación con la definición de ruta, entonces yo lo pongo en rojo, ¿cierto? Que si me encuentro con momentos, fases, entonces lo pongo en verdecito oscuro. Y adicional a eso, Mendeley me permite hacer unos comentarios. Entonces, hay unos hallazgos, unos comentarios, una interpretación, es decir, lo que vamos pensando en relación al sentido que le vamos dando a esos hallazgos y algunos datos que respaldan. Esto lo hice pensando en cómo puede ser en esta primera fase de preanálisis o en el análisis más posterior, porque puede ser que por el afán no tengamos pues como el tiempo de señalar en Mendeley y traer la información a la matriz. Puede que sí, puede que no. Entonces, si no tenemos tiempo, igual alguien tiene que volver a ese preanálisis y procesar la información y traerla acá para poder empezar a construir un texto con resultados, ¿cierto? Entonces... Perdóname, lo de los hallazgos, allá lo ponemos, pero hay un espacio pues para comentarios, pero esta parte de interpretación, datos, ¿dónde los pondríamos? Este puede estar dentro de los comentarios o puede ser que nosotros lo hagamos directamente acá. Esta interpretación es como nuestra construcción. Esas preguntas que vamos teniendo o esas afirmaciones que ya vamos haciendo, es como, sí, el proceso de interpretación como tal. Bueno, y lo otro, igualmente, esto de los datos que hay al lado, datos que respaldan. Sí, es por ejemplo una referencia así explícita, un fragmento que creamos que es súper importante, entonces señalarlo e incluirlo y separarlo luego porque va a ser importante para escribir los resultados. Ok, Marisol, ¿qué más tienes para decir? A ver. Bueno, acá entonces entre las anotaciones importantes también es recordar que esto es provisional, o sea que esto no es una camisa de fuerza.
porque en el análisis nos vamos a encontrar mil cosas, entonces que las preguntas informativas tampoco es que se tengan que responder explícitamente, sino que las preguntas informativas lo que quieren es como darle sentido a las subcategorías y permitir rastrear datos. Que se pueden agregar más subcategorías y se pueden también agregar más preguntas, o se pueden omitir, o se pueden eliminar. O sea, que toda esta estructura es muy provisional, que se irá estabilizando a medida que hagamos el análisis. Bueno, y acá lo de los datos. Y voy a terminar acá, profe, con las instrucciones, porque dice que seleccionar los fragmentos de texto, asignarles un color, además incluir un comentario en Mendeley y retroalimentar la matriz de análisis, esta matriz de subcategorías de análisis. Esa es como... Retroalimentarla quiere decir como traer esa información de los hallazgos de allá, que vamos a dejar en Mendeley, traerla acá. Sí, yo creo que en realidad esa, no sé, lo que quisiera es como aterrizar un poco el cronograma de cuánto tiempo tenemos nosotros legítimamente, cuántas referencias hay, bueno. y que digamos, contando con que nosotros, por ejemplo, tenemos una asignación de 8 horas, hacer más o menos como entre ese tiempo un cálculo de lo que pudiéramos hacer en esos tiempos. Pues yo no sé, en la reunión hablábamos que de pronto, pues digamos, la semana pasada no hubo una actividad de parte del equipo nuestro y en fin, entonces como partir de un paquete de horas, digamos, con el que vamos a dar respuesta a esto, entonces digamos, ahí poder armar el cronograma en esas horas que podríamos estar haciendo y priorizar para que digamos, podamos tener esa información para el 1 de mayo. Sí, profe, acá hay una hojita que yo llamé totalización y entonces dije, los documentos incluidos para el análisis fueron 181 en total. Los de la ruta de apropiación fueron 31. La ruta de apropiación y otras categorías fueron 15, o sea que en total son 46, ¿cierto? Otros documentos no sabemos, porque usted ahorita me dijo 12, pero no, todavía no sabemos. Yo ya metí al resto que me pasó de la búsqueda de la profesora Mónica y me parece que pues ahí hay una muy buena búsqueda y pues sí son como más de 20. Es bueno, bastante. entonces esto los voy a dejar en signo de interrogación y los de gamificación son 48, pero cuidado. Acá sería bueno incluir los de alta y media prioridad porque no son en total 31. Si primero vamos a iniciar con los de alta y media prioridad, entonces no son tantos. Por ejemplo, acá en la categoría, acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ejemplo, acá en estas son 9. Y en otros sí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, también 9. O sea, acá también serían 9. Y profe, ahí hay un asunto pues importante y es que usted me dice que esos otros documentos son porque los criterios de inclusión fueron mucho más puntuales, ¿cierto? Entonces usted dice que esos documentos usted confía en que tienen muchos datos, o sea, que son de alta prioridad. Pues la verdad, sí, porque creo que con la búsqueda hubo como una posibilidad de trabajar con un término que nos trajeron más hallazgos cuando hicimos la búsqueda, pues la profe Mónica y yo. Entonces, pero bueno, ahí falta hacerle el filtro, porque tú hiciste un segundo filtro con esto o te quedaste con el nivel de prioridad que habíamos puesto en la base de datos. Con el nivel de prioridad, profe, y eso ahí sí tenemos un problema ni el tremendo porque a mí me parece que que ese criterio yo lo pensé ahora, bueno, yo lo elijo por nivel de prioridad, pero como el que lo leyó fue otro.
Entonces sí es necesario de todas maneras hacer una lectura de los de prioridad baja. Es que no quiere decir que no lo vamos a hacer. Quiere decir que por el momento, y ahora lo relacionamos con las horas que tenemos disponibles, por el momento accedamos a esos. Si nos queda más tiempo, accedemos a los de prioridad baja. Pero mire, nosotros Porque yo tenemos creo acá. que inclusive, disculpa, antes de la prioridad baja, a mí sí me gustaría que revisáramos estos otros, o al menos hacerle un filtro. Pues yo no sé, pero me parece que sería bueno incluir una actividad ahí de hacerle el filtro a las referencias nuevas que entraron, como abriendo un poco la búsqueda a formación de docentes universitarios en TIC, porque es que como ruta como tal era más cerrada, ¿cierto? Pero formación de docentes universitarios trajo unos modelos que me parece que sí valdría la pena hacerle el filtro a esas referencias para poderlas incluir, no sé, cómo adicionar esa actividad, ¿te parece? Como incluirla dentro del proceso, esa actividad del filtro a las referencias nuevas, que yo ya las subí todas a Mendeley, pero falta vaciarlas acá, falta hacerles el filtro. Pero Ahora, entonces, profe, si quiere, o sea, usted ya las subió todas a todas Mendeley. las subí, sí. Bueno, entonces, yo voy a acceder a Mendeley y miro esos documentos, ¿cierto? Y si quiere le hago esa clasificación. O sea, lo que pasa es que no sé, o no sé si la quiere hacer usted, como de que hagamos esto de otros documentos, entonces seleccionemos acá cuáles aspectos vamos a tener en cuenta para decir, esto es de prioridad alta o media, y leemos primero los de prioridad alta y prioridad media. Eso es lo que usted me está queriendo decir, que hagamos el mismo procedimiento con estos nuevos documentos. Bueno, Sí, me parece. eso está bien. Si quiere lo hace usted, si quiere lo hago yo. Yo no tengo problema en hacerlo. Y de hecho también conozco esos otros documentos. Y entonces, yo lo que le iba a proponer era lo siguiente. Yo acá en los documentos anexé una columna que se llama, que es en todas las hojas es la doble A, que se llama leído y analizado por. Entonces, la idea es que escribiéramos como de manera aleatoria quién lo tiene que analizar, pero ya viendo acá en la totalización que son 9 los documentos de análisis de la hoja de ruta de apropiación TIC y 9 los de ruta de apropiación TIC y otras categorías, entonces puede ser que, por ejemplo, Marcela haga los de ruta de apropiación y otras categorías, yo hago los de ruta de apropiación y usted hace esos nuevos documentos. Lo que pasa es que aquí va a haber un problema, es que puede ser que usted tenga más de 9, pero entonces dado el caso que usted tenga más o que esté muy desbordada con el análisis de esos nuevos, entonces me dice a mí que yo le apoyo ahí el análisis. O esos nuevos, luego de que los categoricemos alta y media, nos los dividamos también. Y que quedemos. Yo creo que sería así más bien, y sobre todo porque es que hay mucha referencia en inglés. Y Ah, yo no sí. tengo tanta competencia. Tú me habías dicho que aunque es más lento, pues podrías tú más bien abordar. Y ahí casi la mitad son referencias en inglés, pero de experiencias en muchas partes del mundo muy interesantes y que a pesar de que hay unas que son pues de otros idiomas inclusive diferentes pues al inglés, sí tienen resultados en inglés, entonces que sería chévere darles pues como una mirada. Entonces yo creo que tal vez teniendo en cuenta eso, podría ser mejor, podría ser mejor que nosotras nos dediquemos a esto y más bien tú, como también tienes tan claras todas las preguntas ya de todo ese análisis, esa matriz, entonces hagas el filtro. Y nosotras, digamos que trabajamos con esto. Bueno, entonces, dejamos este documento así. Yo leo y categorizo, esa es la tarea entonces que tengo yo para hacer, es la primera tarea. Leer y categorizar los documentos, los otros documentos, ¿cierto? ¿Cierto, profe? Usted me va a Sí, corregir. sí, sí. Leer y categorizar otros documentos. Y lo incluyo acá en la hoja.
Cuando ya sepamos el número de esos documentos, entonces que sepamos la totalidad de los de prioridad alta y prioridad media, entonces ya empezamos, nos dividimos. ¿Quiénes hacen cuáles? Sí. Perfecto, perfecto. Y aquí solamente estamos cogiendo los de la prioridad alta, ¿cierto? Prioridad media no estamos cogiendo. Podríamos pensar en al menos dedicarnos una semana a los de prioridad alta. Porque tenemos en teoría, ay no, es que no tenemos, lo que pasa es que yo no sé, profe, yo voy a trabajar la otra semana, ¿cierto? O sea, las horas que tengo que hacer, e incluso un poquito más, las voy a trabajar el lunes y el martes, pero yo no sé si Marcela, yo no sé si usted, entonces tampoco. Ah, no, pues yo también voy a trabajar lunes y martes y pues, o sea, como que según lo que hablamos en la reunión, ¿por qué no definimos, o sea, si nosotros tenemos que entregar como armar un cronograma? Entonces decir, bueno, ¿cuánto tiempo nos vamos a dar en esa, digamos, en esas primeras horas, suponiendo pues que, eh, suponiendo que, o sea, como con qué tiempo real para que también ahí seamos sensatos, ¿cierto? Y no nos carguemos. Entonces no sé, si el primero cae, o sea, ¿cuánto falta para el primero? Esa es la que veo yo. Bueno, pero primero faltan 2 semanas. 2 semanas. Contemos con 2 semanas contando Semana Santa. Sí. Nosotros estamos, 2 semanas y media, porque el primero es miércoles y dijimos que era el 2. Entonces casi 3 semanas. porque digamos, contemos también con lo de la semana pasada, que realmente pues nosotros no alcanzamos a hacer nada, ¿cierto? Porque, y que son horas que de todas formas se requieren para esto. Entonces, digamos que contamos, no sé, ¿te parece? Pues claro que ustedes han estado trabajando ahí en eso, Pero podemos decir que semana del 8 al 13, que es esta, al 12, estábamos como estabilizando un instructivo como de análisis, un bueno, protocolo, ¿cierto? Entonces, listo. protocolo de nuestra categoría, siempre hablando pues como de nuestra categoría. Listo, Y entonces tendríamos 2 semanas y media. sí, entonces del 22, por ejemplo, al 26, que es la próxima semana, usted, Diana, Marcela, ¿cuántas horas tiene? 8 también. Ah, bueno, entonces la otra semana podríamos hacer la lectura de las de prioridad alta. En la Semana Santa, ¿cierto? En la Sí. semana de Semana Santa. Es que yo lo que pienso es que sería bueno como, pues yo sé que es complicado hacerlo, pero como un estimado, de, eso depende pues del tamaño del documento, en fin, pero como que uno diga, ok, o lo ponemos así por paquete de 9, porque cuánto se puede estar demorando uno en un documento. Es que eso depende. Hay unos, yo me he encontrado con unos en inglés que es una lectura, sobre todo esos australianos. El americano es como más fluido, pero esos australianos escriben de una manera que es muy, hay veces que le cuesta a uno y que se demora uno mucho en la lectura. Yo diría que yo me puedo comprometer, es que todavía no sabemos de ese otro paquete de otros documentos cuántos son de prioridad, pero asumamos que es más o menos la mitad, digamos, usted me dice que son 20 más o menos, que sean 10, entonces nos podemos dividir cada una de a 9 y 10 o 10 documentos. En estos también hay muchos en inglés, profe. Vamos a mirar, por ejemplo, la carta. Eso era también lo que quería. Hay varios en inglés. A ver, acá hay de prioridad alta, no, pero de prioridad alta también hay en español. Sí, sí, también acá hay. Ay, mire, acá hay un documento repetido. ¿Un documento qué? Repetido. Hay un documento repetido. O sea que en la base de datos estaba así repetido. Pues sí hay en español, pero
Ahora, perdóname que ahora que me acuerdo, yo también seleccioné unos documentos que no estaban disponibles, pero pensé a través de la biblioteca se obtiene. Yo creo que eso los deberíamos descartar en este momento. Pues, ay, profe, yo no sé, es que cuando yo no los encuentro, yo los busco de manera, pero, Los pero yo no buscas sé, porque por el, ¿cómo es que se llama esa? Sci-Hub, yo los busco en Sci-Hub. Bueno, yo me invento la manera, hay veces en Sci-Hub tampoco están y yo los busco en el ResearchGate de los investigadores y hay veces están ahí. Como Entonces, en prepublicable, ellos los publican, pero, pero hay que buscarlos y se puede hacer el ejercicio de buscarlos, eso no es difícil. Y ya, los que no estén, yo creo que eso es de antemano eliminarlos. O lo sea, sacamos eliminan, bien. no, porque es que me parece que no, o sea, lo que no sea de acceso abierto, no nos No, no, podemos no, no, comprometer no con eso. empecemos, ni que no tuviéramos cosas ahí pendientes por revisar. No sé. No, digamos que acá, profe, sí hay en español, pero pues uno pues, sí puede decir que la mayoría son en inglés. Y usted me dice que esos otros documentos también. ¿Y Marcela cómo está con lo del inglés? Tampoco. Bueno, entonces todos los que reviso yo son en inglés, si quieren. Y ya nos repartimos los de ustedes entre que les toque unos en inglés y otros en español, para que no les quede tan complicadito. Listo. Ah, bueno, no, entonces quedemos así. Bueno, entonces yo Ah, bueno. trabajo ruta de apropiación TIC, ruta TIC, y Marcela las combinaciones ruta TIC y con otros, ¿cierto? Ah, bueno, sí. Ah, bueno, entonces espéreme, yo aquí le asigno responsable. Responsable de lectura, entonces la profe sería Diana Ospina. Yo trabajo rap, eso. Marcela, rap y otras categorías. Marcela, ¿qué apellido será? Bueno, Marcela. Y Palacio. yo, Palacio. Y yo, estos otros. Listo. Listo. Entonces, voy a mejorar este archivo con las observaciones que usted me hizo. Ah, bueno, profe, entonces para que miremos esto del cronograma. Entonces, la semana del 15 al 19 leemos los de prioridad alta, O sea, estos 9. estos 9. Y entonces conversamos el lunes 22, a ver cómo vamos. Y si vamos bien, de lunes 22 a viernes 26 podemos leer los de prioridad media. O lo que resulte ahí de los que tú estás revisando, si resultaron más documentos interesantes para analizar, también, ¿cierto? Ya ahí decidimos, porque nos deberíamos estar programando ya para hacer una reunión y tomar como decisiones, por lo menos esas decisiones pues que pide los de el equipo de David bueno, para incluirlo de un poco, a mí sí me parece como clave, no meternos de pronto con esta documentación, porque yo sé que no tenemos tiempo, pero sí con esa esos materiales que ellos mandaron, Sí. porque ya sí también podemos presentar una propuesta que sea como más acorde a esa relación, como esos dos caminos posibles que puede tomar, que como le entendí a David, no es que demande un trabajo extra nuestro, sino que es más de programación de ellos. Pero entonces, profe, ¿qué le parece a usted si nos reunimos, por ejemplo, el viernes 26 o sábado 27 o lunes 29? El lunes 29 reunimos nosotras tres, ya para concretar, ya para concretar y decir, bueno, listo, nos encontramos esto y yo mientras estoy analizando, yo creo que la ruta debe tener esto y esto y esto. O otra cosa es que también tengamos pues como una conversación el lunes 22, antes de leer los de prioridad media, conversemos y digamos, pues acá en esta primera lectura nos encontramos, podemos tomar decisiones, podemos decir, la ruta va a ser por niveles, por fases, la ruta vamos a incluir lo de conocimientos o los vamos a llamar competencias. Bueno, ya tenemos identificadas competencias, habilidades que describen esas competencias, no sé. O sea, Me parece, me podemos parece decir, que el 22 podríamos reunirnos
para haber listo, porque ya la idea es haber evacuado estos primeros 9, ¿cierto? Cada una los 9 y tú el avance. Ya miramos cómo, y como dices, pues puede que o reenfoquemos, vamos a mirar ahora en estos o vamos a sacar ahora estas ideas y irnos con preguntas concretas o hasta que tomemos la decisión de una vez, no sé. Eso, y decimos, bueno, esta semana leemos los de prioridad media y necesitamos en esos de prioridad media corroborar que estamos tomando la decisión adecuada o qué otros elementos nos vamos a encontrar. Eso. Yo creo que también es como un pare, decir, bueno, paramos, hacemos una retroalimentación y tomamos algunas decisiones si es posible y si no, seguimos. Súper, yo le propongo, profe, que ese día es el lunes, yo llego a la universidad por a las 2:30 y tengo clase a las 6. Entonces, ¿le parece que nos veamos en ese lapso de tiempo donde a ustedes les quede fácil? Ese es el lunes de Pascua, ¿cierto? Sí. Bueno, pues podríamos, pues si quieres, invitas a una reunión para ese día por el calendario. Sí, y ya miramos, pues si Marce puede estar bien, pues si podemos, yo puedo inclusive mirar de una vez que no se vaya a juntar más o menos cuál es el horario que tengo disponible, porque yo sé que yo tengo una reunión ese lunes. Estamos aquí, bueno, sería el de la otra semana, perdón. Sería el lunes 22, ¿cierto? Sí. Es que no hacía ahí una... Bueno. Bueno, a las 3, listo. Yo tengo disponibilidad en la tarde, si quieres, programa tú la reunión y ya Marcela nos dirá. Pues yo sé que Marcela sí puede tener un poquitico más de dificultad con sus tiempos porque ella mantiene como muy copada su agenda, pero vamos a ver si yo aquí logro verla a ella, el calendario de ella, como para que vamos más a la fija. No logro, no me acuerdo cómo es que busco el calendario de ella para... ¿Tú recuerdas cómo es? Se me olvidó. Que uno busca el calendario de otra persona a ver cómo está. Mira. Bueno, ya aquí vi que ella tiene otros calendarios. Ahí dice mis calendarios, otros calendarios. ¿Ya lo encontró? Sí, ya lo encontré. Pues ya encontré, lo hice por la búsqueda general, pero voy a poner aquí ese otro calendario. Ella para ese martes 22 de abril tiene en la mañana, pues yo no le veo sino en la mañana, o sea que por ahora tiene disponibilidad en la tarde. Yo creo que sí podrías. ¿A qué horas estabas pensándolo en la tarde? No, yo estoy en la universidad a las 2:30 y tengo disponibilidad hasta las 6. Cualquier horario me sirve, de 2:30 a 3:30, 3:30 a 4:30, 4:30 a 5:30. Bueno, entonces prográmala y podemos estarnos reuniendo este martes para ver qué tal nos ha ido. Está bien. Pues programado. Listo, profe. Voy a mirar, bueno, no alcancé ahorita. Yo ya encontré es que realmente yo como al proyecto están vinculados 2 correos, entonces tengo como una información en uno, otra información en otro, la cosa más horrible. Entonces estaba buscando la carpeta del proyecto, pero yo no la había encontrado. La carpeta del proyecto de Sí. en el Drive. Pero no, está en el otro correo, la estaba buscando en el correo que no era.
pero ya, yo creo que ahí nos podríamos hacer un espacio. Y me parece que hasta es más sano, sobre todo porque si en algún momento quieren otras personas acceder a lo que estamos haciendo, ¿o usted qué piensa? ¿O lo hacemos por la carpeta personal? Pues es que, a ver, sabes que yo me ubico más fácil a veces es por el mismo curso que hay o sea, ubicarlo allá donde corresponda, ¿cierto? En el Drive, pero ponerlo también como que abramos nuestro propio espacio aquí en el espacio de Moodle, ¿cierto? Eh, Abrir un espacio en Moodle. sí, pero pues, o sea, ponerlo de todas formas también en el Drive, porque pues el Drive nos permite trabajar un documento compartido muy chévere, ¿cierto? Pero en el drive del proyecto o en el drive personal. No, sí me parece que es mejor en el Drive del proyecto, pero Bueno, para uno no perderse cuando entra allá, entonces en nuestro tenemos como pongo el link. exacto, como un espacio, abramos aquí un espaciecito en el espacio de Moodle y con el link de donde estemos. Entonces, eso sería como dentro de herramientas tecnológicas para el protocolo de uso, tareas en el plan operativo, eso sería como Yo creo que tareas no. dentro de tareas, Pero profe, ahí mire que ahí dice enlaces rápidos, unidad del equipo. Eso lo manda uno al drive. enlace por eso, para poner, digamos, ahí está tareas en ejecución, yo creo que sí, que sería, no, tareas en ejecución no. Claro, porque eso lo manda uno directamente a un link en el drive. Es, yo diría, no, profe, yo diría que de una vez en la unidad colocar una carpeta para nosotros y en el foro incluir algo ay, yo no sé. A ver Pero a cómo. ver, es que yo lo que pasa es que en este momento, bueno, voy a parar aquí la grabación porque como que ya estamos en esto. Que a veces nos da dificultad, pero que en la carpeta del proyecto hay una carpeta en el drive del proyecto hay una carpeta que se llama D2. Eso, entonces, para complementar aquí, Marce, la idea es que se va a crear, bueno, ya hay un foro creado para que nosotras tres, a cuatro con Ángela, discutamos como todo el avance. Y aquí en el proyecto de la investigación se abrió una carpeta que hace parte de este entregable de dos, que es analizar los hallazgos derivados de la literatura, de la revisión de literatura, que es donde Marisol va a compartir estos instrumentos de los que acabo de hablar. Entonces, bueno, ya Ay, sería. profe, voy a abrir la puerta un segundito. Bueno, claro que sí. Bueno, Entonces, listo, yo creo que ya recapitulamos así como para cerrar. Si quieres, comparte lo que tú, ya sabemos dónde va a estar ubicado, ya sabemos el foro. La idea es que inclusive ese foro se hizo de uso general porque en este momento entramos como en esta primera subfase, ¿cierto? Que es de revisión de estas 9 referencias. Ya con Ángela, yo creo que más fácil, con Ángela tú te pones de acuerdo y más bien que te apoye ahí en Mendeley, ¿no crees? ¿O qué? ¿Qué piensas? pues, profe, yo creo que Mendeley, ¿cuál es la forma más fácil? Vea, usted subió los documentos estos adicionales. Esos ya están todos en Mendeley, pero cada una que suba los que va a leer, o sea, los que va analizando, los va subiendo. Esa es una forma. Si de pronto para que no se ponga a buscar en otras partes, la mayoría de las fichas tienen el documento, la mayoría. Entonces quedamos que los documentos que no tengan ficha, por ahora los dejamos a un lado y seguimos con el otro, con los otros documentos que estén disponibles.
No porque, por ejemplo, Ángela y yo vamos a trabajar en los que no tienen fichas. Ah, perdón, perdón. Es que estoy como un poco enredada. No es que los que no tengan fichas, sino que los que no tengan el documento ahí disponible, sino que haya que buscarlos en otro lado. Bueno, ay no, es que tan complejo, ¿cierto? Los que no tengan, ay, ¿cómo hacemos? Porque los que no tengan, aquí en el mismo archivo de Excel, no, profe, no ponemos documentos que no están, que no se encuentran de acceso libre. Entonces ya yo intento buscármelos por otras partes y si los consigo bien y si no, informo que no se va a analizar. Bueno, listo. Entonces quedemos en ese. Si quieres, abre de una vez en el foro, digamos, cómo llamaríamos esta etapa donde vamos a reportar. Vea, este no se encontró. A ver si vos podés pues, ayudarnos. Yo creo que ahí mismo en esa carpeta, en ese archivo de Excel, es que lo bueno es que en ese archivo de Excel está en todas partes toda la información que vamos a necesitar. Entonces ahí, por ejemplo, crear una nueva hoja que se llame documentos sin archivo. Por ejemplo, ¿sí se entiende? Documentos sin archivo. O documentos no encontrados, ¿cierto? Sí. Documentos no encontrados. Y ahí en esos documentos ustedes van reportando aquellos documentos que no se encuentran en las bases de datos para mirar si los buscamos y si los encontramos bien y si no, pues Se descarta. se descartan. En el 22 analizaríamos entonces esos. ¿Qué se va a hacer con ellos? Eso, sí, ¿qué se va a hacer con eso? Igual yo la otra semana voy revisando esa hoja para ver y voy buscando si voy encontrando bien y si no se van de una vez sacando de la lista. Ah, bueno, listo. Pero lo que sí quedamos es que cada uno, documento que le fue asignado, lo busque, lo suba a Mendeley. Si no está, entonces lo reporta como no encontrado, sigue con el siguiente. Entonces el siguiente documento lo busca, lo sube a Mendeley y lo analiza. Si no lo encuentra, entonces documentos no encontrados. O sea, yo creo que ese es el procedimiento. Perfecto, listo. Y acá en las instrucciones voy a escribir eso. Ah, bueno, listo, listo. Entonces, ¿qué compartiríamos en el foro que solamente está para nosotras 4? En el foro se compartiría. Yo creo que es importante compartir. Bueno, decir que vamos a tener el documento en Excel, que en el documento en Excel, ¿qué nos vamos a encontrar? Entonces, describir qué nos vamos a encontrar. Y adicional a eso, decir que ese documento, pues hay que decir que ese documento está en el Drive, en cuál carpeta del Drive. Poner el enlace a la carpeta, poner el enlace para que uno, si está muy perdido, no es sino que entre al foro y ya sabe que allá va a ir directo al enlace que tiene la información del Eso también, enlace. ¿Qué reportamos ahí? Porque yo pensaba que en el foro podíamos reportar también inquietudes, ¿no? Inquietudes y, por ejemplo, hacer ya también anuncio de este documento no fue encontrado, entonces ya para que vos vas a ver que allá va a estar reportado ese documento y en el momento en que puedas. Pues, sí, está bien, profe. Bueno, sí, yo creo entonces voy a terminar de pulir el archivo en Excel y ya mando el mensaje en el foro. Y en el foro también, aunque en el Excel también está el cronograma del trabajo de las próximas 3 semanas, igual lo voy a poner también en el foro. Perfecto, sí, me parece muy bien. Bueno, profe, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias y entonces a trabajar se dijo. Sí, profe, yo creo que no es fácil, pues este proceso no es fácil, pero tendemos a tener la mente abierta a que nos vamos acomodando, sobre todo con miras a qué, profe, a no tener reprocesos, es decir, que dentro de un mes no nos toque volver a leer estos artículos. O sea, que así sean 10, 20 artículos que leamos, pero que sean muy bien, que saquemos la información que necesitamos y que no nos toque volver, porque entonces ahí sí es una pérdida de tiempo. Porque, a ver, porque yo, digamos, estaba pensando también que la información que estábamos haciendo aquí era de un análisis preliminar, ¿cierto? Pues sí, es un análisis previo,
pero la idea es que ese análisis arroje los datos que nos permitan tomar decisiones. Ahora, por qué decimos que posteriormente necesitaríamos retomar el análisis y que sería viable en el caso de que necesitemos para la escritura del artículo de la revisión, necesitamos detallar los hallazgos, no desde la perspectiva del diseño, sino desde la perspectiva de los datos mismos? ¿Cierto? Entonces, a lo mejor en ese momento sí toque devolvernos, pero la idea es que, aunque es un preanálisis, pues es que igual no vamos a tener tiempo de hacer un análisis más profundo y ya no vamos a tener una oportunidad de rediseñar. Porque No, 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 no. No, ese con esto ya, esto es lo que nos va a determinar el diseño, pero digamos, eso, solamente quería aclarar eso, o sea, que seguramente habrá cosas que ustedes requieran volver al documento, porque no vamos a ser tan exhaustivos, pues, como en esa revisión, pero que sí nos va a permitir arrojar, pues, como dar unas luces como respecto a esa decisión que ya hay que tomar. Claro, yo luego sí puedo volver a los comentarios que ustedes hagan en Mendeley. Claro. O los que pongan en la matriz, yo puedo volver a ellos, pero no hacer el análisis de los documentos como tal. Por eso tenemos que ser muy responsables con esa lectura y esos comentarios e ir describiendo esos hallazgos. Porque podemos volver a ellos sí vamos a volver, de hecho seguro que vamos a volver. Bueno, cuando hablas de esos análisis, ¿son los que ponen en la tablita de Excel o los comentarios que uno pone en el mismo? Los dos. Yo puedo ir a los dos. Yo puedo ir a los dos. Depende de cuán detallados seamos en la tabla de Excel. Ok. Bueno. Bueno, profe. Bueno, Marisol. Feliz fin de semana, feliz semana y que le rinde y que descanse también. Lo mismo tú. Bueno.